Historia 1. La mujer del lago. Había un lago al que mi hermano y yo solíamos ir a pescar. Usábamos carnada viva, generalmente grillos o lombrices, y atrapábamos muchísimos peces luna. Esos recuerdos fueron parte de la razón por la que me convertí en un pescador apasionado durante gran parte de mi vida. No era un lugar muy popular. Aunque el lago estaba bastante bien abastecido de peces, la mayoría de las personas lo evitaban porque era difícil llegar. Había que caminar por el bosque durante un buen tramo. A nosotros nos encantaba eso. La soledad del lugar hacía que pareciera un secreto compartido entre mi hermano y yo. Todo el mundo sabe que la mejor pesca en lagos ocurre durante las horas de poca luz, al amanecer o al anochecer. Mientras la mayoría de los pescadores madrugaban, nosotros desarrollamos la costumbre de llegar al atardecer y quedarnos hasta entrada la noche. Era nuestra versión de las fiestas de fin de semana que disfrutaban otros adolescentes. Era un viernes por la noche. Llegamos justo cuando el sol comenzaba a ocultarse y para cuando terminamos de preparar todo, el cielo ya estaba oscureciendo. Nos instalamos sobre unas rocas junto a la orilla que servían como una plataforma perfecta para sentarnos y colocar nuestro equipo. Lo habíamos hecho cientos de veces. En esa noche algo llamó mi atención. Al otro lado del lago había movimiento en el agua. Las ondulaciones eran tan evidentes que me sorprendió no haberlas notado antes. Se lo señalé a mi hermano JJ. Los dos entrecerramos los ojos intentando descubrir qué estaba causando aquellas olas. El lago era bastante grande y con la poca luz era difícil distinguir detalles. Entonces ocurrió algo imposible. Algo comenzó a emerger lentamente de las aguas. Al principio pensé que era un pez enorme, pero cuando siguió elevándose, comprendí inmediatamente que no era un pez. Era demasiado grande, demasiado erguido. Era una persona. Piénsalo. Ya era extraño encontrar a alguien en un lago apartado después del atardecer. Pero lo realmente perturbador era que aquella persona acababa de salir desde debajo del agua y parecía haber estado sumergida durante mucho tiempo. De lo contrario, la habríamos visto antes. Mi corazón comenzó a acelerarse. Sentí una necesidad repentina de marcharme, pero JJ no quería irse. Dijo que aquella persona estaba demasiado lejos para representar un peligro. Tenía sentido, así que nos quedamos observando. La figura se balanceaba suavemente de un lado a otro. Sus movimientos eran extrañamente fluidos, hipnóticos, como si no estuviera atravesando el agua, sino controlándola. Nuestras cañas de pescar quedaron completamente olvidadas. Toda nuestra atención estaba centrada en aquella extraña silueta. Intentamos encontrar una explicación lógica. ¿Estaba pescando? Imposible. ¿Nadando? Tal vez. Hasta que toqué el agua con la mano, estaba helada. Nadie en su sano juicio disfrutaría nadar allí. Intenté ignorarlo y seguir pescando, pero cuando miré a JJ, noté que seguía completamente inmóvil. Tenía los ojos clavados en el lago. Ni siquiera sostenía su caña. Lo llamé varias veces hasta que reaccionó. Finalmente volvimos a pescar. Aunque era evidente que ninguno estaba realmente concentrado. Entonces JJ me tocó el hombro. Mira, volteé justo a tiempo para ver a la figura sumergirse nuevamente. Desapareció bajo la superficie. Esperamos. 1 minuto, 2 minutos. Nada. JJ sacó su teléfono y activó un cronómetro. El tiempo seguía avanzando. 2 minutos, 2 minutos y medio, casi 3 minutos. Aquella persona seguía bajo el agua. Cuando faltaban pocos segundos para llegar a los 3 minutos, aparecieron nuevas ondulaciones. Pero esta vez no estaban al otro lado del lago. Estaban mucho más cerca, muchísimo más cerca. Aquella persona no solo había permanecido bajo el agua durante casi 3 minutos, también había nadado una gran distancia. Eso fue suficiente para convencerme de que debíamos irnos. Comencé a recoger nuestras cosas. JJ finalmente estuvo de acuerdo, pero entonces ocurrió algo que nos obligó a quedarnos mirando. La figura emergió nuevamente y ahora podíamos verla claramente. Era una mujer. Tenía cabello largo y castaño. Llevaba un traje de baño verde oscuro. Y había algo más.
Era increíblemente hermosa. Parecía tener apenas 1 o 2 años más que nosotros. Cuando la vi, gran parte de mi miedo desapareció. Ella sonrió. Hola. Lo dijo como si nada extraño hubiera ocurrido, como si no acabara de pasar 3 minutos bajo el agua helada. JJ le preguntó qué estaba haciendo. Ella respondió, estoy nadando. Sí, eso ya lo sabemos, contestó mi hermano. ¿Estás entrenando para algo? Ella volvió a sonreír. Algo así. Luego se acercó un poco más, y entonces hizo una pregunta completamente absurda. ¿Quieren acompañarme? La miré incrédulo. ¿Estás loca? El agua está congelada. Ella soltó una carcajada. Se acostumbrarán rápido. Ambos nos negamos. Entonces algo cambió en su expresión. Su sonrisa desapareció, y por primera vez sentí verdadero terror. Había muchas preguntas que quería hacerle. ¿Quién era? ¿Estaba sola? ¿Vivía cerca? ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Pero no pregunté nada. Simplemente agarré a mi hermano por el hombro. Nos vamos. Lo que ocurrió después me dejó paralizado. La mujer comenzó a gritar. ¡No! El grito fue tan fuerte que retrocedí por reflejo. Ella seguía gritando, nos exigía que regresáramos, que entráramos al agua. Y después dejó de formar palabras. Comenzó a emitir chillidos horribles, gritos agudos y desgarradores, como alguien siendo asesinado. Mi hermano y yo corrimos, no dejamos nada atrás. Mientras atravesábamos el bosque, seguíamos escuchándola, incluso cuando estábamos a mitad de camino hacia el coche. Cuando llegamos al automóvil, JJ ya estaba llamando a la policía. Les contó todo. Los agentes nos pidieron quedarnos cerca para hacer preguntas. Nos negamos. Solo queríamos alejarnos de allí. Durante un tiempo dejamos de visitar el lago, pero eventualmente regresamos. Las primeras veces llevamos a nuestro padre. Le costó creer nuestra historia, pero finalmente lo hizo. Quería ver a la extraña mujer por sí mismo. Sin embargo, nunca volvió a aparecer, jamás. Con el tiempo el incidente se convirtió en una especie de broma privada entre mi hermano y yo. Pero ahora, muchos años después, sigo pensando en aquella noche. Mi explicación más racional es que aquella mujer sufría algún tipo de enfermedad mental. Mi hermano tiene teorías mucho más extrañas. Yo no las creo. Lo único que sé es que jamás he vuelto a experimentar algo tan inexplicable y aterrador como aquella noche junto al lago. Historia 2. Algo en el pantano. Mi nombre es Jay, y la pesca es una de las cosas que más disfruto en la vida. Siempre que puedo, salgo al agua, ya sea un lago, un río o los pantanos de Luisiana. Esto ocurrió hace aproximadamente 2 meses. Ese día estaba con mi amigo Ángel, quien ama la pesca tanto como yo. Decidimos ir a pescar truchas moteadas en los pantanos, algo que habíamos hecho muchas veces antes. Como las aguas son poco profundas, llevamos mi kayak para 2 personas. Era principios de primavera. El aire era frío, el agua aún más. Pero eso nunca nos había detenido. Después de remar durante unos 30 minutos, encontramos un lugar que parecía prometedor. No había nadie más alrededor, justo como nos gustaba. Abrimos unas cervezas y comenzamos a pescar mientras disfrutábamos de la tranquilidad. Llevábamos cerca de 1 hora pescando cuando Ángel sintió un tirón fuerte en su línea. Parecía haber atrapado algo grande. Emocionado, se inclinó demasiado por el borde del kayak para obtener un mejor ángulo. Yo supe exactamente lo que iba a pasar, pero no alcancé a advertirle. Su teléfono se deslizó fuera del bolsillo de su chaqueta y cayó directamente al agua. Ángel soltó una larga cadena de insultos. Tenía seguro para daños, pero no para pérdida total. Reemplazar el teléfono le costaría varios cientos de dólares que no tenía, y lo entendía perfectamente. Yo tampoco estaba precisamente lleno de dinero. Le dije que intentaríamos recuperarlo, aunque sabía que sería casi imposible. Durante 20 minutos buscamos el teléfono. Usamos los remos para tantear el fondo, pero era inútil. El agua era extremadamente turbia. No podías ver más allá de unos pocos centímetros. Además, el fondo estaba cubierto de barro y vegetación.
Poco a poco comenzamos a dudar incluso del lugar exacto donde había caído. Finalmente le dije a Ángel que no íbamos a encontrarlo, que era mejor intentar disfrutar lo que quedaba del día. Pero él negó con la cabeza. No me voy sin mi teléfono. Entonces comenzó a quitarse los zapatos y los pantalones. Pensaba entrar al agua y buscarlo con los pies. La verdad, no parecía una mala idea. Apenas puso un pie en el pantano, comenzó a maldecir por el frío. Además descubrimos que el agua era más profunda de lo que parecía. Le llegaba casi hasta el pecho. Aún así siguió adelante. Movía lentamente los pies entre el lodo intentando encontrar el teléfono. Yo observaba desde el kayak. Cada minuto que pasaba me preocupaba más. El agua estaba tan fría que sabía que no podría soportarla mucho tiempo. Esperaba que encontrara el teléfono rápido o que se rindiera. Pero ocurrió algo completamente inesperado. De repente Ángel gritó y cayó hacia adelante. Un segundo estaba de pie. Al siguiente desapareció bajo el agua. Al principio pensé que simplemente había resbalado, o que había encontrado el teléfono y se había sumergido para recogerlo. Pero los segundos pasaron y no volvió a salir. Sentí un golpe de pánico. Comencé a quitarme la chaqueta y los zapatos para saltar al agua. Entonces Ángel emergió violentamente, cubierto de barro, cubierto de lodo, y gritando desesperadamente. «Salgamos de aquí». Lo ayudé a subir al kayak y comenzamos a remar tan rápido como pudimos. Ángel estaba temblando, no solo por el frío, parecía completamente aterrorizado. Seguía mirando por encima del hombro, como si esperara que algo nos siguiera. Cuando estuvimos a una distancia segura, le pregunté qué había pasado. Su respuesta me heló la sangre. Dijo que mientras buscaba el teléfono con los pies, algo agarró su tobillo y lo arrastró hacia abajo. Intentó describir la sensación. No parecía una mano, pero tampoco dientes, ni tentáculos. Simplemente algo que se envolvió alrededor de su pierna con una fuerza increíble. Según Ángel, una vez bajo el agua la cosa intentó arrastrarlo lejos del lugar donde pescábamos. Luchó con todas sus fuerzas, pataleó, golpeó, se debatió desesperadamente, hasta que finalmente logró liberarse. Dimos por terminado el día inmediatamente. Regresamos al embarcadero sin haber encontrado el teléfono. Pero ya nadie estaba pensando en eso. Durante todo el camino, Ángel permaneció casi en silencio. Intenté convencerlo de que quizás había sido un pez gato enorme, o un pez caimán, cualquier explicación lógica, pero él insistía en lo mismo. No era un pez, no era ningún animal que conozca. Y cuanto más hablaba, más inquieto me sentía, porque si no era un pez, ¿qué era? Desde entonces he investigado bastante, he buscado respuestas en Internet, he leído sobre criaturas del pantano, sobre ataques de animales, sobre todo lo que se me ocurrió. Pero nunca encontré una explicación convincente. He pescado en esos pantanos durante años, jamás había experimentado algo parecido. Parte de mí quiere regresar al lugar exacto donde ocurrió, intentar descubrir qué había allí abajo. Pero sinceramente, no tengo prisa por hacerlo, porque desde aquel día, cada vez que vuelvo a pescar en el pantano, siento algo que jamás debería acompañar a una actividad tan relajante. Una sensación constante de inquietud, la sensación de que algo sigue escondido bajo el agua. Historia 3. La canoa abandonada. Esto ocurrió hace aproximadamente 2 meses. Estábamos mi amigo Nick, Kat, Megan y yo. Éramos el grupo habitual para las aventuras de fin de semana. Era un sábado por la tarde y buscábamos algo que hacer. Entonces Nick mencionó un embalse cerca de la casa de Megan. Ya habíamos ido muchas veces. Para nuestro grupo era un lugar clásico. Nick y yo sabíamos que estaba lleno de lobinas, así que nos emocionó la idea de pescar. Kat y Megan, en cambio, estaban más interesadas en beber algo junto al agua y quizá darse un baño. La casa de Megan estaba en medio de la nada. Después de un corto viaje en coche y una caminata por el bosque, llegamos al lugar. Técnicamente era propiedad del condado,
Había letreros de prohibido el paso por todas partes. Pero años atrás, Megan había abierto un agujero en la cerca. Siempre bromeábamos diciendo que habíamos descubierto un paraíso secreto que nadie más conocía. El embalse era pequeño. 3 lados estaban rodeados por bosque espeso. El cuarto tenía un camino de acceso. El agua era increíblemente clara. Había una pequeña zona de arena donde siempre nos instalábamos. Nosotros la llamábamos la playa. Era un lugar perfecto. Aislado, tranquilo, ideal para escuchar música y hacer ruido sin molestar a nadie. Cuando llegamos, el sol ya comenzaba a ocultarse. Nick y yo armamos nuestras cañas de pescar. Las chicas extendieron una manta y comenzaron a beber. El ambiente era perfecto, especialmente porque yo sentía algo por Megan, y Nick sentía algo por Kat. Parecía una noche normal. Hasta que Kat vio algo extraño. Kat señaló hacia la orilla. ¿Ven esa canoa? Todos miramos en la dirección que indicaba, y ahí estaba, una canoa atrapada entre los juncos cerca del agua. Lo extraño era que nunca antes la habíamos visto, y habíamos visitado aquel lugar decenas de veces. Nick y yo decidimos acercarnos. Las chicas prefirieron quedarse escuchando música. La caminata tomó apenas unos minutos. Pero mientras nos acercábamos comencé a sentir una sensación extraña. Algo no estaba bien. La canoa no estaba vacía. Parecía que alguien la había estado utilizando recientemente. Había una caña de pescar, una caja de aparejos abierta y una línea aún colgando dentro del agua. Sobre uno de los asientos había un sándwich a medio comer, como si alguien hubiera desaparecido en mitad del almuerzo. Pero eso no fue lo peor. Sobre el asiento principal había un teléfono celular, bloqueado, con la linterna encendida. Me quedé mirándolo. ¿Quién deja su teléfono aquí? Nick se encogió de hombros, pero sabía que pensaba exactamente lo mismo que yo. Todo lo demás podía explicarse, el equipo, la comida, incluso la canoa, pero nadie abandona un teléfono perfectamente funcional. Nadie. Regresamos con las chicas y les contamos lo que habíamos encontrado. Mientras describía la escena, me sentía cada vez más incómodo. Miré nuevamente hacia la canoa. Se balanceaba suavemente sobre el agua, y una sensación de peligro comenzó a crecer dentro de mí. Intentamos encontrar una explicación. Ninguna tenía sentido, especialmente por el teléfono. Finalmente, Kat dijo lo que todos pensábamos. Quiero irme. Yo estaba completamente de acuerdo. Comenzamos a recoger nuestras cosas. Entonces, Megan soltó un grito y señaló hacia el otro lado del embalse. Seguí su mirada y me quedé congelado. Al otro lado del embalse había una persona. Estaba de pie dentro del agua, con el agua hasta las rodillas. A pesar de que el sol ya se había puesto, podíamos verla claramente. Sostenía algo largo, quizás una caña de pescar, quizás un palo, pero lo verdaderamente perturbador era que no se movía. Estaba completamente inmóvil mirándonos. Fue entonces cuando comprendí algo. Aquella persona probablemente llevaba observándonos desde hacía mucho tiempo. Y de repente la extrañeza de la canoa abandonada se transformó en miedo puro. Sin decir una palabra comenzamos a marcharnos. Nos movíamos rápido, muy rápido, aunque todavía no corríamos. Entonces ocurrió lo que más temía. El hombre comenzó a gritarnos. Nos ordenaba que nos fuéramos. Nos insultaba. Gritaba como un loco. Su voz resonaba por todo el embalse. Yo intentaba ignorarlo, pero entonces miré hacia atrás y vi algo aterrador. El hombre soltó lo que llevaba en las manos y comenzó a avanzar hacia aguas más profundas. 2 segundos después entendí lo que estaba haciendo. Estaban nadando hacia nosotros. ¡Corran!, grité tan fuerte como pude. Todos echamos a correr. Atravesamos el bosque, llegamos al agujero de la cerca. Nos escabullimos por él tan rápido como pudimos. Yo fui el último. Mientras pasaba por la abertura escuché salpicaduras detrás de mí. El hombre seguía acercándose. No miré atrás. No quería hacerlo. Cuando llegamos al coche nos subimos de inmediato y salimos de allí a toda velocidad.
Durante 20 minutos permanecimos sentados en la entrada de la casa de Megan, intentando entender qué había sucedido. Cap estaba al borde de las lágrimas. Nick trataba de tranquilizarla, pero él también estaba asustado. Todos lo estábamos. Comenzamos a plantear teorías. ¿Era el dueño de la canoa? Si era así, ¿por qué estaba al otro lado del embalse? ¿Por qué había dejado todas sus cosas atrás? Y la pregunta más inquietante de todas, ¿le había hecho algo a la persona que era dueña de aquella canoa? Kat quería llamar a la policía, pero había un problema. Nosotros estábamos invadiendo una propiedad restringida. ¿Qué les diríamos? ¿Que habíamos entrado ilegalmente? ¿Que encontramos una canoa abandonada? ¿Que un hombre nos gritó que saliéramos de un lugar donde no deberíamos haber estado? No parecía una buena idea, así que no llamamos. Han pasado varios meses desde entonces, y ninguno de nosotros ha regresado al embalse. Parte de mí quiere volver. Quiero respuestas. Quiero saber quién era ese hombre y qué ocurrió realmente con la canoa abandonada. Pero tampoco puedo convencer a nadie para regresar. Y siendo sincero, tal vez sea mejor así, porque hay algo de aquella noche que todavía me persigue. La sensación de que encontramos algo que jamás debimos encontrar, y que si nos hubiéramos quedado unos minutos más, quizá nunca habríamos regresado a casa.